Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes que nos están sintonizando desde donde se encuentren. Este es su programa, su canal de YouTube, Al Rescate de los Valores Familiares. Espero y cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Mi nombre es Nayeli Gutiérrez y soy estudiante en Psicología del Estado de California, en la Universidad del Estado de California, Dominguez Hills. Y estoy aquí para compartirles un buen tema que nos va a ayudar a poder fortalecernos y a poder vencer estas tentaciones que hoy en día se nos presentan. El tema que yo les quiero compartir es 5 pasos para vencer la tentación. Entonces estamos aquí para compartirles a cada uno de ustedes desde donde se encuentren, y espero sea de mucha ayuda. Entonces, el primer paso que yo quiero compartirles es conocernos a nosotros mismos. Es muy importante conocerse, es muy importante saber cuáles son tus defectos, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus capacidades, pero también cuáles son tus límites. Hoy en día hace mucha falta que el ser humano se conozca a sí mismo. El ser humano tiene esa sed de saber su identidad en esta tierra, en este mundo. Entonces, por eso es muy importante el conocernos, el poder aceptarnos y el podernos amarnos, porque eso nos ayuda a ser conscientes ante una tentación, ante algo que esté pasando y es una alerta, es una alarma para nosotros. Estoy consciente de que esto me va a llevar al pecado. Entonces tengo que ponerle un alto. Algunas preguntas que nos podemos hacer nosotros es ¿de qué lado, en qué lado de mi vida yo flaqueo? ¿Qué es lo que me genera placer? ¿Qué es lo que me hace constantemente caer? Entonces, cuando nosotros identificamos situaciones donde algo que me hace caer constantemente, yo lo identifico, estoy consciente de que esta situación me hace caer constantemente y le pongo un alto, porque Dios me dio la fuerza para ponerle un alto ante esa situación. Entonces, como yo soy, yo me conozco, yo soy consciente, I'm very aware of who I am. Entonces yo puedo también ponerle un alto. Tengo ese dominio propio que Dios me dio, tengo esa voluntad, y es así como yo puedo identificar esa situación que me está llevando pues al pecado. Entonces ese es el primer paso, es conocerse a uno mismo. Conoce tus virtudes, conoce tus defectos, conoce en qué lugar o en qué área de tu vida te hace flaquear, qué es lo que te hace caer constantemente, qué es lo que te genera placer, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus límites. Entonces es muy importante conocer esas partes, esas áreas de nosotros mismos para ser más conscientes del pecado que nos rodea, para ser más conscientes de todas esas tentaciones que nos pueden hacer caer al pecado. Digamos que a veces nosotros, una persona que yo conocí me decía que pues es ya normal tener inclinaciones al pecado. Pues obviamente que por el pecado original nosotros también, todo ser humano pues ya está propenso a caer en pecado, pero Dios nos dio el dominio propio y nos dio la fuerza de voluntad para poder identificar esas situaciones y poder vencerlas, poder evitarlas. Entonces es muy importante saber identificar y ser más conscientes en qué es lo que me hace caer, qué es lo que más me genera placer, cuáles son mis debilidades y cómo puedo yo evitarlas también. Entonces, si nosotros sabemos identificar cada situación de nuestra vida, bueno, seremos más propensos de no caer en la tentación y seremos más conscientes. Entonces, ese es el primer paso, conocerte a ti mismo. Número 2 es establecer una práctica para llegar a la santidad. Es muy importante ser conscientes del gran llamado que Dios nos da, y nuestro gran llamado es ser santos.
Y yo sé que igual dentro de la Iglesia Católica y como servidores a veces tomamos esto como un juego o a veces no lo tomamos en serio. No creemos que nosotros podemos ser santos por tantas malas interpretaciones, por tantos estigmas que se han puesto, por tantos estereotipos, entonces malos comentarios de la santidad y que yo no soy capaz de ser santo. Entonces esas situaciones nos hacen a no creer que podemos ser santos. Entonces para yo llegar a ser santo, porque es un llamado que Dios me está dando a mí y es un llamado para todo ser humano en esta tierra, ser santo, debo de establecer prácticas que me lleven hacia la santidad. Y esas prácticas que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, ir a misa, si se puede, todos los días. También la hora santa, confesión, practicar los sacramentos, hacer una obra de caridad, servir, estar activo en tu ministerio, evangelizar. También son prácticas que nos pueden ayudar a llegar a la santidad. Otros ejemplos es sacrificio. ¿Cuántas de las veces cuántas de las veces nos cuesta mucho el sacrificio? Pero el sacrificio también nos lleva a la voluntad. El sacrificio nos ayuda a ser personas trascendentes porque salimos de nuestra zona de confort para poder conocerme yo más, para poder yo darme más, para poder yo amar más. Entonces el sacrificio es una práctica que nos lleva mucho a la santidad. Otro ejemplo es el ayuno. También en nosotros poder ayunar es una práctica que también nos lleva hacia la santidad. Entonces el segundo paso es establecer a la santidad y pues es algo que nos ayuda mucho a nosotros establecer una práctica hacia la santidad. Nos da la gracia para ser personas funcionales, para ser personas que servimos, que nos entregamos. Entonces son prácticas que nos llevan a ser santos. Vámonos con el tercer paso. El tercer paso es conocer los 10 mandamientos. No solamente memorizarte los 10 mandamientos como nos los enseñaron en el catecismo, sino es reflexionar, meditar, profundizar cada mandamiento. Y esos 10 mandamientos Dios nos los dio para que nosotros seamos más conscientes y para que nosotros aprendamos a vivir aquí en este mundo como hijos e hijas de Dios. Entonces, a nosotros conocer los 10 mandamientos, podemos ser más conscientes de lo que nos puede llevar al pecado. Por ejemplo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo que hacerme ese examen de conciencia y realmente meditar y decir qué es lo que yo he puesto encima de Dios. Mis proyectos, mi trabajo, mi escuela, mis metas. Yo he puesto todo esto encima, mi negocio, mi dinero, mis pertenencias, todo lo que yo tengo, mi propio yo, me he puesto encima de Dios. Entonces esa es una manera en que podemos nosotros meditar y reflexionar. Realmente he obedecido a Dios, realmente he puesto a Dios primero ante mis proyectos. Realmente le he presentado a Dios mis proyectos, mis metas, mi familia. Entonces ahí es donde debemos de cuestionarnos. Otro mandamiento es no desear la mujer del prójimo o la fidelidad. Nos pide Dios la fidelidad en ese mandamiento. Entonces esos mandamientos nos ayudan pues a realmente reflexionar. Como yo mencionaba, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el otro mandamiento que es no desear la mujer de tu prójimo, son mandamientos que aparte de los demás nos ayudan a realmente a ser conscientes de que Dios nos llama a ser santos y de que estos mandamientos nos ayuden a realmente rechazar
el pecado. Entonces nos pide mucho Dios, y es algo muy bonito porque nos ayuda a ser personas más fieles, personas más virtuosas. Con eso nos vamos al cuarto paso, que es practicar las virtudes. Practicar las virtudes, y cuántas de las veces, o más bien el mundo de hoy necesita personas virtuosas. Y ustedes y yo somos candidatos para ser personas virtuosas. En nosotros practicar una virtud nos hace crecer, florecemos, somos personas fructuosas. Porque el yo practicar, por ejemplo, la virtud de la paciencia, yo puedo entender a la otra persona, yo puedo ser más paciente con la otra persona. Entonces, al yo practicar esa paciencia, me hace una persona que puedo yo estar con la otra persona. También practicar la humildad. Igual, ser humilde, ¿verdad? Esa es una virtud también que nos cuesta a muchos de nosotros. Entonces, cualquier virtud que nosotros practiquemos nos ayuda, nos encamina, nos empuja para ir a la santidad, y nos aparta del pecado, porque al yo ser una persona virtuosa, se me presenta esta tentación, yo puedo realmente mostrar mis virtudes ante una tentación y decir que no, porque yo soy una persona virtuosa, y porque sé que este es un pecado, y pues puede llevarme esta es una tentación, perdón, y esto puede llevarme a graves consecuencias. Entonces es muy importante establecer o practicar las virtudes, y hace mucha falta en esta sociedad practicar las virtudes. Y el último paso es fiel a la oración, fidelidad a la oración. La oración nos ayuda mucho a conectarnos con Dios, nos ayuda mucho a platicar con Dios, nos ayuda mucho a escuchar la voz de Dios. Y no solamente es hacer una oración por encimita, sino que realmente profundizar la oración para poder construir una relación con Dios, para poder establecer y escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Entonces, por eso es muy importante la oración, porque ahí en la oración nos enfrentamos con nosotros mismos, me enfrento con mis miedos, con mis debilidades, con las cosas que me hacen, que me llevan al pecado, me enfrento con ello y se lo presento a Dios. Se lo digo a Dios en mi oración, y Dios me da la gracia, me da la fuerza, me da el amor, me recuerda de las virtudes que yo puedo practicar para poder vencer la tentación. Es como pidiéndole a Dios un consejo dentro de la oración. Yo le estoy pidiendo a Dios que me aconseje, que me ayude ante esta tentación, porque la carne es débil, y este mundo lo que nos ofrece es complacer la carne, el cuerpo humano. El mundo de hoy nos invita a eso, nos invita a que tienes que saciar tu cuerpo humano, tienes que saciar la carne, pero no nos invita a practicar las virtudes, no nos invita a meternos dentro de nosotros mismos y realmente meditar, realmente reflexionar en qué área estamos fallando de nuestra vida, o qué es lo que me hace caer constantemente en pecado. Entonces, es muy importante la oración, es muy importante estar en sintonía con Dios y realmente identificar situaciones en que nos hacen caer constantemente. Y Dios nos da la gracia, nos da ese consejo, nos da ese abrazo paterno que necesitamos para poder vencer las tentaciones. Entonces, voy de nuevo y repito los 5 pasos para vencer la tentación. Primer paso es conocerte a ti mismo, saber tus cualidades, tus defectos, tus límites, hasta dónde puedes llegar tú como persona. En qué área de mi vida me está haciendo caer, qué es lo que constantemente me hace caer, qué es lo que me genera placer. Entonces, cuando tú conoces esas áreas de tu vida, de tu ser, tú puedes realmente evitar el pecado, y estás consciente de que lo vas a evitar y le vas a poner un alto a ese límite.
Segundo paso es establecer una práctica para llegar a la santidad. También las prácticas nos ayudan mucho a llegar a la santidad y también nos evitan para caer en el pecado. Evita mucho, podemos nosotros evitar la caída hacia el pecado. Entonces establezcamos una práctica para llegar a la santidad. ¿Y cómo sería eso? Pues la Santa Misa, obras de caridad, ayuno, sacrificio, la misa, los sacramentos, la confesión, nos ayudan a llegar hacia la santidad y nos ayudan a evitar el pecado. Y el número 3 es conocer los 10 mandamientos, meditar los 10 mandamientos, realmente reflexionar cuáles son los que yo he desobedecido o cuáles son los que yo sigo. Y el número 4 es practicar una virtud, ser personas virtuosas. Y esa es una invitación para todos nosotros, ser personas virtuosas, practicar, conocer las virtudes, conocer cuál es la virtud la cual yo quiero practicar, y eso me va a impedir a enfrentarme, más bien me va a dar la fuerza para enfrentarme ante una tentación, y es ahí donde yo voy a mostrar mi verdadera dignidad como hijo e hija de Dios. Y la última es fidelidad a la oración. La oración nos ayuda mucho a poder vencer una tentación, a poder expresar lo que me está tentando, lo que me está llevando hacia el pecado. Entonces la oración es una forma de comunicarnos con Dios, y Dios obviamente nos da la gracia, nos da su amor, nos da ese abrazo paterno y decirnos que no estamos solos, que nosotros tenemos varias herramientas para poder vencer las tentaciones. Entonces, fidelidad a la oración, y la oración nos ayuda mucho a enfrentarnos con nosotros mismos, porque Dios también nos los pide, pero también nos ayuda a tener esa comunicación con Dios, a ser conscientes de que esto me está pasando y necesito evitarlo y necesito estar en oración, porque obviamente la oración, pues con la oración ya somos personas, construimos pues esa relación con Dios. Entonces, estos son los 5 pasos para vencer una tentación, y espero que a todos nosotros nos ayuden, y pues nos vemos para la próxima. Este fue su canal de YouTube, Al Rescate de Valores Familiares. Nos vemos hasta la próxima.